tengo el placer de estar una vez más con Francisco Coll Morales, economista responsable en Rankia. Fran, ¿cómo estás? Muy bien, Hugo. Muchísimas gracias por invitarme y encantado de estar otra vez en Periodista Digital para analizar la actualidad económica. Tenemos que hablar de esa paridad del dólar y del euro. Estamos viendo ya un hundimiento del euro, provocado, entre otras cosas, bueno, pues por la crisis económica que estamos viendo a nivel mundial, especialmente también en España. Pero bueno, ¿cómo se puede explicar esta paridad que no se veía en 20 años del dólar y del euro? ¿Y qué consecuencias tiene, Fran? Pues efectivamente, Hugo, en estos momentos estamos atendiendo, después de 20 años, nuevamente a una situación en la que el dólar efectivamente ha llegado a la paridad con el euro. Se había generado mucha hipótesis sobre esta situación, sobre cuándo iba a llegar esa paridad, pero bueno, ya en estos momentos la estamos viendo y hay que decir que numerosos factores pueden motivar esta situación, ¿no? Pero no obstante, si hubiera que destacar un factor principal que ha motivado esta paridad, pues habría que destacar esa indecisión por parte del Banco Central Europeo, a mi juicio, una indecisión que en estos momentos pues ha llevado al Banco Central Europeo a no tomar posición respecto a lo que viene a ser la normalización de la política monetaria. Como sabemos, pues tenemos a la Reserva Federal, que viene a ser la que primero actúa respecto a otros bancos centrales, que ya ha iniciado esa normalización monetaria, ese tapering, que prevé en este sentido incrementar los tipos de interés en su mayor subida desde 1994. Sin embargo, cuando nosotros atendemos al euro, al Banco Central Europeo, que siempre ha mantenido una política más continuista respecto a la FED y en este sentido pues ha seguido un poco los pasos de la FED, pues lo que vemos es que todavía el Banco Central Europeo, pese a que Christine Lagarde, la directora, dijo que se iba a hacer todo lo necesario para controlar la inflación, en estos momentos vemos que todavía no ha tomado posición, se ve una indecisión por parte del Banco Central Europeo respecto a cuándo vendrán y cómo serán esas subidas de tipos que necesita en este sentido la economía para controlar la inflación. Esto principalmente yo creo que es lo que ha motivado a que estas monedas lleguen a la paridad, puesto que ante esa indecisión, esta situación de inestabilidad, de incertidumbre, que de no saber qué es lo que va a hacer el Banco Central Europeo y esa exposición del euro a esta incertidumbre, pues hace que la gente confíe en el dólar y en este sentido pues utilice más el dólar y deposite sus ahorros en el dólar. Al final, en este sentido, como he dicho, pues tenemos una situación en la cual el Banco Central Europeo sigue callado respecto a lo que va a hacer y ante ello pues la gente pues confía más en una Reserva Federal que ya aunque haya condenado en cierta forma a la economía estadounidense a una recesión en el año 2023, pues sí se ha mostrado una posición más firme respecto a lo que viene a ser esa subida de tipos, esa normalización monetaria, y esto pues favorece mucho más a las expectativas. Consecuencias, Hugo, ¿qué tiene esto para la economía? Pues a ver, hay consecuencias positivas y negativas. Empezando por las positivas, podemos decir que cuando el euro es más barato que otras monedas, pues somos más competitivos. Recordemos todas las estrategias que hemos utilizado a lo largo de la historia de devaluar nuestra moneda para favorecer las exportaciones. Esto, ante esta situación, con un euro más barato, pues nuestras exportaciones se ven favorecidas, pero por las consecuencias negativas que tiene esta situación, hay que decir que una de las consecuencias negativas viene por el lado también precisamente de las importaciones, de ese comercio internacional. Claro. Al final, las economías todas somos dependientes la una de la otra, no somos completamente independientes, compramos productos, compramos bienes y servicios en el extranjero, entre ellos la propia energía, donde España se presenta como una isla energética, y ante esta situación, una de las consecuencias negativas que más tenemos que destacar es que esas importaciones, esos productos que compramos en el exterior, hoy los compraremos con una moneda más débil y por ende tendremos que destinar más recursos, estaremos comprando los productos más caros. Y bueno, pues esto, teniendo en cuenta una inflación que ya escala hasta niveles de 2 dígitos en España, pues nos deja en una situación complicada. Como digo, al final pues tiene consecuencias negativas, consecuencias positivas, pero principalmente pues hay que destacar que efectivamente después de 20 años el dólar vuelve a cotizar con el euro y el Banco Central Europeo debe tomar nota, y debe tomar nota por el hecho de que no debe dejar que las expectativas se dañen y debería actuar ya teniendo en cuenta pues ese precedente de la Reserva Federal y el precedente que tiene con el Banco de la República de Colombia, Banxico en México, así como todos los bancos centrales que ya están actuando mientras el Banco Central Europeo espera a ver cómo actúa la economía, y esto pues está provocando situaciones como la que vemos hoy.
Veremos a ver qué ocurre en la economía a nivel mundial y cómo afecta a España. Pero, Fran, tenemos otro tema de actualidad, también económico, ¿no? Porque al final la economía afecta a toda la vida social, a toda la vida política. Y me estoy refiriendo al debate sobre el estado de la nación, algo que no se veía en España desde hace 7 años, ahora con Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno. Sinceramente, Fran, yo que lo estoy siguiendo, como todos los periodistas, nunca he visto. Bueno, sí que lo he visto, pero vamos, es muy destacable la de mentiras por segundo cuadrado, sinceramente, que se han dicho en el Congreso de los Diputados. Es decir, la culpa es de, bueno, pues de Putin y Zelensky, la culpa es de los empresarios que son unos avariciosos, la culpa es de todo el mundo, menos, efectivamente, de la gestión económica del gobierno. Y dices tú, oye, algo de culpa, algo tendrá que tener el gobierno de España, digo yo, no, pues el gobierno de España. Pero no tiene nada de culpa, según Pedro Sánchez. Dicho lo cual, ¿qué medidas, Fran, te pregunto a ti, ya que no lo escucharemos por parte del gobierno ni tan siquiera por parte de tantos otros grupos parlamentarios, qué medidas se deberían de aplicar en España, Fran, para paliar la situación que estamos viviendo los españoles? Pues efectivamente, aquí con todo tengo que decir, Hugo, que efectivamente pues tenemos un presidente del gobierno que achaca todo a factores externos. Y es cierto, y sería un necio aquel que dijese que no tiene nada que ver pues la guerra de Ucrania, no tiene nada que ver la pandemia, es evidente. con lo que está pasando. Pero también es cierto que también tiene que ver pues esa gestión por parte del gobierno de España, que en este sentido, pues oye, algo influirá, como tú bien dices, aunque sea lo que sea, algo influirá. Y en este modo, cuando al final analizas la economía, lo que vemos es que efectivamente, pues sí influye, y partiendo de esa propia consolidación fiscal que nunca llega a la economía española, pues ahí vemos cómo influye, ¿no? Por ejemplo, el aviso que conocíamos esta mañana de la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, conocida por sus siglas AIREF, que decía que la deuda pública española va a alcanzar el 140% del PIB si seguimos así. Esto es consecuencia directa también del gobierno de España, al igual que puede ser de la situación pandémica, pero también del gobierno de España, y esto hay que aceptarlo, y el gobierno de España debería ser, en este sentido, responsable a la hora de emitir sus comunicados. Y por otro lado, respecto a lo que dices, ¿qué medidas? Pues efectivamente, como he dicho, partiendo por la consolidación fiscal, hace falta muchas medidas que aplicar, y prueba de ello, como he dicho siempre, son las debilidades estructurales que presenta la economía española, la productividad, el desempleo estructural. Tenemos muchas cosas que corregir, pero si tuviera que destacar una medida hoy en día que considero necesaria y que creo que es algo que deberíamos empezar a actuar urgentemente, pues hablaría de ese pacto de rentas. Como sabemos, pues en estos momentos el gobierno de España se encuentra debatiendo este pacto de rentas que tiene que llegar para la sociedad española, teniendo en cuenta los niveles de inflación, pero sin embargo, pues por esas tiranteces entre sindicatos y empresarios, más pues bien, no se ha llevado a cabo. Fran, más bien en vez de pacto de rentas podemos decir parto de rentas, porque esto es peor que un parto, es decir, llevamos con el conseguir, digamos, acuerdos entre sindicatos, patronal, el propio gobierno, llevamos con esto meses, no, años podemos decir. Parece ahora que los sindicatos en ese sentido, Fran, y ya me lo explicas tú, parece que están dando por sentado que no se pueden aplicar medidas de forma bruta, es decir, de un día para otro, que tiene que ser todo progresivo. Y ante esa progresividad que ya entienden los sindicatos, pues yo creo que es todo más proclive para encontrar pactos. Pues efectivamente, y es que además yo creo que al final lo que le diría a los sindicatos es que debe pensar en que al final, aunque hablemos habitualmente de las empresas españolas y hablemos de los empresarios como si fueran empresarios del IBEX 35, hay que dejarle claro a la sociedad española que el 99,9% de las empresas en este país son pymes. En este sentido, lo que quiero decir con ello es que son pymes con escasos recursos que tratan de salir adelante y en este sentido hacerlo lo mejor posible. Esto es algo que los sindicatos deben entender, y deben entender por el hecho de que cuando están pidiendo constantemente, porque los sindicatos, una de sus principales funciones, si tuviéramos que decir algo, es pedir, exigir para los trabajadores, pues oye, cuando están exigiendo, en este sentido tienen que tener en cuenta la situación de partida de donde parten las empresas y luego, por otro lado, la situación de las empresas en estos momentos. Como sabemos, pues atendiendo a los principales indicadores, como he dicho, son empresas que se encuentran muy deterioradas, los márgenes, pese a que sí que es cierto que hay empresas del IBEX 35 que puedan llegar a ensanchar sus márgenes porque tienen poder de mercado para hacerlo, precisamente no son las empresas más frecuentes, las que vemos en el día a día, las que emplean al grueso de la población española, las que ensanchan esos márgenes, sino que esas empresas que están
por así decirlo, atravesando esta situación y que lo precisan, son esas pymes que lo único que quieren es, pues, como he dicho, salir adelante y dar de comer a sus empleados. En estos momentos, los empleados, pues como sabemos, la tasa de ahorro, el otro día lo destacábamos, ya se sitúa en terreno negativo. La situación de las familias españolas es una situación muy complicada. El diario, por ejemplo, Ostertur, publicábamos el otro día cómo el 43% de las familias españolas van a tener que modificar sus planes de cara al verano por la incidencia de la inflación en el poder adquisitivo, y en este sentido, pues España necesita, para paliar esta situación y que para los propios ciudadanos puedan paliar esta situación, necesita un pacto de rentas que garantice como poco ese poder adquisitivo o ese mínimo poder adquisitivo de las familias, teniendo en cuenta la situación. Como sabemos, pues oye, hoy cualquiera que va a hacer la compra, cualquiera que se acerca a un supermercado, ve lo que cuesta la compra respecto a lo que costaba hace 2 años oye, y tiene que hacer números y ver lo que le queda para ahorrar a final de mes, que es prácticamente inexistente, por lo que se justifica, por ejemplo, esa tasa de ahorro, ¿no? Con lo cual, esto es algo que debemos ser conscientes de ello, y pese a que hay que corregir muchísimas cosas, pues yo empezaría por ese pacto de rentas que por lo menos paliase la situación para unas familias españolas que ya tienen que soportar una inflación, como nos dijo el indicador adelantado del IPC, del 10,2%, y esta inflación lo que estamos viendo es que no les deja vivir, ni pueden veranear, ni pueden irse de vacaciones, ni pueden comprar todo lo que quisieran comprar en el supermercado. Es una situación insostenible y ello pues tiene que corregirse con ese pacto de rentas que garantice ese poder adquisitivo y esa vida digna para los ciudadanos españoles que lo están pasando mal. Y como digo, no son esos ciudadanos españoles que trabajan, que también, pero que no son los que trabajan únicamente en las empresas del IBEX, sino esos empresarios españoles que tienen una pyme, que como he dicho, quieren salir adelante y quieren ayudar a sus empleados. Esa gente necesita ese pacto de rentas también, y en este sentido que necesitan salir adelante, y ello va a ser con una estrategia facilitadora por parte de los agentes sociales en general. Al final, como he dicho, pese a las tiranteces, yo creo que es hora de llegar a consensos, de llegar a negociaciones exitosas, y en este sentido poner en marcha herramientas útiles como ese pacto de rentas para poder sortear una situación que, como digo, ya es muy preocupante y por lo que parece pues va a más. Es decir, no, finalmente, como sabemos, pues la inflación no va a ser tan transitoria como se esperaba, va a estar muy presente este año y posiblemente inicios del que viene, y oye, pues esto es algo que debemos tener en cuenta y que deberíamos tener en cuenta para poner en marcha medidas como esta, puesto que son muy necesarias y lo necesitamos. Lo necesitamos todos los españoles. Es economista, un placer, muchas gracias, abrazo grande y ponte más moreno todavía. Muchísimas gracias, Hugo. Pues sí, estamos ya morenos, es una de las ventajas de ser murciano. Total. Y en este sentido, pues oye, invito a todos a que vengan a las playas murcianas, porque la verdad es que está muy bien. Tenemos aquí un clima fantástico, maravilloso, y oye, seguro que les encanta. Muchísimas gracias, Hugo, por todo, y un saludo a todos.